Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida junto con mis amigos Jorge Jacobs y María Dolores Arias, más conocidos como JJ y MD. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches a todos y buenas noches a ustedes también. Buenas noches y esperamos no amargárselas, sino todo lo contrario, cuando le contemos lo que sucedió con el libramiento de Benito. Sí, no se me confunda. Vamos a hablar del libramiento de Chimaltenango, pero consideramos que realmente el tema aquí es el libramiento de Benito. ¿De qué se libró? Vamos a ver, les voy a contar. ¿Y de qué Benito? ¿Y de qué Benito? Por supuesto, MD. Les voy a contar una historia trágica para los tributarios guatemaltecos. Sí, pero sin duda una comedia para otros y una, ¿cómo podríamos decir? Una gran alegría para otros. Vamos a ver. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió en definitiva un amparo presentado por la Procuraduría General de la Nación, la PGN, y confirmó la sentencia del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por el caso Libramiento Chimaltenango. La PGN buscaba que el exfuncionario pagara al menos 93 millones al Estado, al tributario, tía mía, Jorge y MD debería decir, pero bueno, en concepto de reparación digna, tras aceptar cargos en diciembre de 2025 y no los 350,000 que dictó la jueza Avelina Cruz Toscano, tomen nota, Avelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D. ¿Por qué nos parece terrible esta situación? Pero lo más importante es que entendamos por qué sucede y qué debemos hacer nosotros los ciudadanos libres para que estos hechos cambien en nuestra Guatemala, en nuestra sociedad. Pues bueno, recordarán a este conocido ministro de Comunicaciones de tiempos de Jimmy Morales. Imagínense desde cuándo se viene arrastrando este caso. Pero bueno, en fin, de tiempos de Jimmy Morales, que reconoció, como bien les comentaba hace unos momentos, en diciembre de 2025, o sea, hace 7 meses aproximadamente, reconoció que se robó por lo menos 93 millones de quetzales, aprovechando esta opción que les da la legislación guatemalteca, que es de, papito, mamaita, te reconoces culpable y nosotros te reducimos las penas, vaya, está bueno, lo que hiciste ameritaba 10 años de cárcel, pero como pues es de humanos errar y de sabios rectificar, ya que lo has hecho, te vamos a reducir a 3 años, 2 años. Y como ya has estado en la cárcel, pues bueno, tranquilo, te puedes ir a tu casita. Entonces, después de eso viene el proceso de, pero eso sí, recordate que las acciones tienen consecuencias, así que algún jalón de orejas vas a tener. Y como has reconocido tu culpabilidad, pues mira, al fin entendemos la necesidad que se puede tener de dinero en algún momento determinado. Y reconociste que te robaste por lo menos 93 millones de quetzales, que mucho más. Recuerden que Benito es el famoso ministro de Comunicaciones que tenía aquella casa alquilada en la cual fueron a encontrar en maletas, en efectivo, 120 millones de quetzales. ¡Qué talito! Pero bueno, vino y dijo, está bueno. Viene doña Avelina y confirma lo que ya en otro juzgado, que hay que profundizar en quiénes son los que integran estos tribunales, dijo, no, aquí mis colegas tenían razón.
Pobrecito este Benito. Sí, todo lo que ha sufrido él. ¿Cómo nosotros lo vamos a castigar más? Basta, bueno, te robaste 93 millones de quetzales, pero por algún motivo, pues decís que ya no tenés pisto para devolver lo que reconociste que te robaste y te voy a poner, pues, en reparación digna, 350,000 quetzales. ¡Oh! ¿Se imaginan? Reconoce que se roba 93 millones de quetzales, pero luego dice, ay, pero fíjate que se me acabó el pisto, no tengo liquidez. Bah, no te preocupes, solo te voy a castigar con 350,000 quetzales. Sí, no, tranquilo, eso de caja chica lo tenés que tener. Ay, veamos qué piensan al respecto Jorge y MD. ¿Con quién vamos primero? Voy a ser políticamente correcta y invitemos a MD a que comparta con nosotros su opinión de esta decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo. MD. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, como uno no conoce de las leyes, tiene el sentido común. Y como uno usa el sentido común, le queda una sensación o una percepción y sensación también de injusticia, un sabor amargo, un sabor en el que desafortunadamente uno dice la justicia no funciona o la justicia no sirve. Porque dices, tengo más certezas que dudas que esta persona haya sido un corrupto y que haya robado más y que la reparación digna, como todo lo que le llaman así a este gobierno, no tenga nada de digno, como todo lo que ha hecho con ese adjetivo este gobierno, como el banano digno, la tortilla digna y párele usted de contar. Ahora el chicharrón digno. Ahora el chicharrón digno, imagínate. Esto tiene varias. Siempre busco tratar de encontrar todas las aristas que podría uno ir tomando para armar un criterio. La primera es la aceptación de cargos. La ley de aceptación de cargos tenía un sentido y era mejorar o acelerar los procesos de justicia, los juicios. Todo esto por la gran mora judicial, todo esto porque el organismo judicial no logra acelerar los procesos, hacer las audiencias más cercanas. Yo recuerdo que vi un caso donde en este mes, en abril o marzo, se había pospuesto una audiencia y se la habían dado para el año siguiente. Imagínate, es que no sé si en el ICS te atienden más rápido que en el organismo judicial. En el caso del asesinato de Byron Lima. Bueno, pero fue uno reciente, que deben ser varios. Que trasladaron ese juicio, que me parece terrible. Bueno, eso es tema para para otro día de discusión. Claro, y que deben ser varios, porque yo recuerdo que tenía que ver con otra cosa. Pero yo no sé, a veces me quedé. Así es en la mayoría de casos. No se puede hacer la audiencia porque hay una recusación o porque no llegó. O porque el juez no llegó. O porque no pudo. La siguiente ocasión que está libre el juzgado es el año entrante en junio. Así es, o porque no pudieron trasladar al reo. Y entonces esa vez cuando leí esa nota dije, tal vez te atienden más rápido en el ICS que en estos lugares. Entonces la aceptación de cargos lo que buscaba o esta ley era agilizar estos procesos, aquellos delitos que pues no eran, la prisión era conmutable y cierto tipo de delitos. Obviamente no podía acogerse alguien a la aceptación de cargos si cometió un asesinato, si había hecho un crimen violento. Pero los crímenes no violentos, como lo hacen ladrones de poca monta, como estos que se escudan en el Estado para robar, o aquellos que son un poquito más valientes y usan la violencia directa y no pretenden decirte que lo están haciendo por tu bien, sino son unos vulgares ladrones, que no sé quién es más vulgar, si el que usa la ley para robarte, que el que lo hace abiertamente, sin aparentar que lo hace de forma, sin aparentar decencia. Entonces, la aceptación de cargos se hizo para tratar de quitarle al juzgado todas las cargas, para tratar de quitarle la carga también al sistema penitenciario, pero
nos da la sensación, y a mí en lo personal me da la percepción que la aceptación de cargos fue hecha para los corruptos que logran hacer que los delitos los cambien para lograr obtener beneficios. Y entonces ahora en el cálculo económico, yo recuerdo que cuando fue un caso de desfalco en el IX y había el gerente del IX, era César algo, no recuerdo el nombre, el apellido, dije, bueno, si se robó tantos millones y le dejaron tantos años en la cárcel, vamos a suponer que dedica 1 año por la cárcel, por cada año de cárcel para pagar sus beneficios y tener su apartamento y tener todos los privilegios que se tienen en el sistema penitenciario, pues un millón por año y le quedaban creo que 10 o 12 millones después de haber estado en en esta gerencia 5 años, dices 10 sacar 2 millones por año de haber estado, o sea, te quedaron 10 millones y estuviste 3 años en el ejercicio del poder. Dime en qué negocio, cuántos, y me sobran dedos de la mano, cuántos negocios lícitos tú puedes tener una ganancia de casi poco más de 3 millones por año. Sin invertir nada. Sin invertir nada, exacto. Entonces, el cálculo económico en aquel momento era, bueno, paso en la cárcel y dedico un tiempo para pagar privilegios. Ahora ya ni eso. Ahora el cálculo económico es, ¿cómo hacemos para disfrazar el delito a quienes hay que... Yo no estoy diciendo que los pistearon en Buen Chapín, o sea, yo no estoy diciendo que los sobornaron. Pero la sospecha de que eso sucedió es grande, MD. Pero... puede ser, o sea no, tampoco vamos a pecar de ingenuos. Pero entonces pareciera que la aceptación de cargos sirve para esos corruptazos que logran cambiar los delitos y que están confiando en, o hay una deficiencia en la Fiscalía, o hay una deficiencia en lo que presenta la Procuraduría General de la Nación, o hay una deficiencia en la forma en que se imparte justicia a través de los juzgados, o es una mezcla de los tres. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, este señor le imponen una reparación digna de 350,000 quetzales, cuando el libramiento se estaba hablando que costó 500 millones, más las tamaletas, aquellos 122 millones que le encontraron. En efectivo. En efectivo. Y por el que también pidió aceptación de cargos. Y pidió aceptación de cargos porque le cambiaron el delito. Y ahora pues están viendo si lo regresan a lavado de dinero, porque era conspiración. O sea, tenía intención pero no lo dejaron, entonces solo conspiró. Terrible. Sí. Tenía intención porque ya había robado el dinero, pero no se lo había gastado. Así es. Como no lo pudo lavar, entonces solo conspiró. O sea, qué poca... Qué orfandad, por no decir la palabra, qué orfandad de justicia tenemos. Por cierto, ¿qué habrá pasado con esos 122 millones de...? Los extinguieron. Pero sí, se los extinguieron, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cómo los usaron? ¿Cómo los usaron? Acuérdate que cuando llega a ese... O sea, el dinero es sacrosanto una vez no llegue a las arcas del Estado. Una vez llega a las arcas del Estado, háganlo chinche. Sería interesante que se siguiera la pista porque sin duda algún lugar te llevaría. ¿Qué lo usaron? Pues tal vez para los bananos más y las tortillas y los chicharrones más caros, pero dignos, digamos, que nos ha dado este gobierno. Vamos a ir a una breve pausa porque pues nos quedan apenas unos segundos para terminar este segmento y cuando regresemos vamos a ir con Jorge Jacobs para que también comparta con nosotros su opinión acerca de este tema, mientras nos preparamos además de eso para profundizar más en los porqués. Pero primero vamos a hacer esa breve pausa. Regresamos con ustedes en unos minutos, así que no nos abandonen, quédense con nosotros. Estamos de regreso en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate y tal y como les habíamos dicho en el segmento anterior, vamos de una vez con Jorge para que también comente esta situación del libramiento de Benito. Digo,
que se libró de que lo obligaran a devolver lo que reconoció que se robó. George. Sí, pienso que buena parte del problema tiene que ver con esta legislación de la aceptación de cargos. Y que es la razón de hecho por la cual yo me opuse a esa legislación desde que la estaban proponiendo hace ya algunos años. ¿Y por qué razones? Pues básicamente, ¿y por qué me opuse? Pues básicamente porque no podía prever que iba a pasar algo así como lo que está pasando, pero era los incentivos estaban puestos para que sucedieran cosas como las que están pasando. ¿Y qué cosas son? Pues básicamente que los pícaros son los que más se han aprovechado de esta legislación de aceptación de cargos, y entonces dicen, bueno, pues sí, yo me robé ese dinero, pero ya estoy arrepentido, estoy compungido de haberlo hecho, y entonces pues ya no le van a poner 9 años de cárcel, sino que le van a poner 4 años y medio, y como resulta que cualquier condena abajo de 5 años, pues solo hay que pagar una multa y ya sale. Conmutable. Es conmutable. 5 quetzales al día o algo así. Sí. Entonces, pues entonces sale libre. Y en el caso de los 93 millones famosos, ahí la condena era algo así como 6 años, pero entonces como aceptó que se había robado el dinero, y entonces le bajaron a 3 años o algo así, y entonces también es conmutable, y entonces básicamente, y adicionalmente ya había estado 2 años y pico en la cárcel, entonces que eso le cuenta, o sea, en lo que llegaba a este proceso, y entonces pues ya ni siquiera tiene que pagar los 7 quetzales porque ya pagó con el tiempo que estuvo en la cárcel. Pero al final son los pícaros los que se aprovechan de esto, y por el otro lado resulta que los que realmente son inocentes se ven ante la disyuntiva de, bueno, me voy a estar 8 años en la cárcel y voy a probar que soy inocente, o mejor digo que sí cometí el crimen aunque no lo haya cometido, y salgo libre y salgo de la cárcel y voy a tratar de rehacer mi vida. Y pues al final mucha gente, bueno, no puedo decir mucha, pero por lo menos algunas personas sí conozco, por lo menos algunos casos en donde personas que sí eran realmente inocentes, al final dicen, mejor voy a confesar, y aunque quede manchado mi nombre, pero voy a estar libre, versus estar aquí 8 años en la cárcel, en lo que logro probar, y con incertidumbre de si lo logran probar, que no es culpable. Y entonces al final eso es lo que más ha sucedido en estos casos, los que más han sucedido son los pícaros que se aprovechan de esta legislación, y los inocentes que lo utilizan básicamente como una forma de no tener que pasar 8 o 10 años en la cárcel tratando de probar su inocencia. Y yo le agregaría otro, Jorge, aquellos que se hacen las víctimas y dicen, soy inocente pero aceptaré los cargos, cuando a todas luces eran culpables. Y por ahí, por ejemplo... Son los pícaros, ¿no? No, pero juegan con la... Es que hay unos, por ejemplo, Benito acepta que actuó mal y está arrepentido, pero otros dicen... Entre comillas. Entre comillas, claro, pues ni modo, sí. Pero hay, por ejemplo, no sé si recuerdan un partido que se estaba formando y que después resultó que el salón social del condominio donde había hecho las asambleas no alcanzaba para la cantidad de gente que había dicho. Y entonces hay quienes dicen, sí, yo voy a aceptar los cargos aunque sea inocente porque yo soy una víctima del sistema y me persiguen. Entonces está esa tercera opción también. Bueno, también tomamos que está esa tercera opción, pero al final básicamente son todos los problemas y contradicciones que tiene esta ley. Pero el peor problema que tiene la ley es que no establece parámetros de, bueno, usted se robó 93 millones de quetzales, entonces devuelva los 93 millones de quetzales. Resulta que esa parte más no... intereses y muchas otras cosas una cosa que es debieron haber generado. Claro, una cosa es la devolución y otra cosa es el castigo. El castigo, claro, es como, mira, es como cuando tu mamá te regresa, cuando te quedaste con el vuelto, o cuando te regresa, no manda a tu hermano a devolver el cambio, te manda a ti, porque no solo es devolver lo que hiciste, sino además el castigo
de afrontar una situación. Entonces, afrontar tu decisión. Exactamente. Las consecuencias de tu decisión. En cambio, entonces, como tú bien dices, no solo es devolver lo que te robaste, es que tienes que tener un castigo por haber robado, porque devolverlo es lo mínimo que se espera. Pero en esta ley no está eso. Así Entonces resulta que muy compungidos vienen aquí, mire, sí, disculpe, yo me robé los 93 millones de quetzales, acúseme ahí y acepto los cargos. Acepta los cargos y entonces le dan el beneficio de reducirle la pena, para que pueda salir libre. Pero a la hora, entonces, bueno, y ahora devuelva los 93 millones, ¿cuáles? No, es que ni siquiera se los pidieron. Sí, y entonces resulta que no, eso no. Pero entonces eso es, o sea, en general no estoy de acuerdo con esta ley, pero peor con el hecho de que no se establezca claramente que si va a decir que aceptar que se robó 93 millones de quetzales, pues por lo menos que los devuelva. Y entonces, 93 más los 122, perdón, ¿sería? O sea, es que eso es otro caso. Eso es solo lo conocido. Por eso. De nuevo, el Ministerio de Comunicaciones manejaba, porque ya ahora lo han ido reduciendo. Pero se siguen gastando miles de millones de quetzales. Sí, porque esto es solo una hora, ¿verdad? Miles de millones de quetzales. Esto es solo una hora. Era la faraónica. Era la hora faraónica, según el presidente de ese momento, pero hubo más obras, entonces tienen razón, sí. No sé si llamarlas obras, pero construcciones, proyectos, whatever. El punto es que al final esta normativa es una clara muestra del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos y que es urgente, porque a estas alturas del partido que haya porque todavía hay quienes descarados que salen defendiendo la normativa y dicen, ay, solo necesita unos pequeños ajustes. No necesita ningún ajuste. Esta es una normativa que tiene que ser expulsada del cuerpo de normativo de Guatemala. Este caso específico que hoy estamos comentando, sin duda, va a escalar hasta la Corte de Constitucionalidad. Pero a mí en lo particular me preocupa el otro que también tiene casi 1,000 millones de quetzales de presupuesto. La Procuraduría, el PGN, es que justo... me preocupa muchísimo que con ese dineral tenga tan malos asesores. Es que justo por ahí te iba a decir. Han habido muchos problemas que al final como que estuvieran de acuerdo con los jueces corruptos y les ponen en bandeja de plata el que les digan no. Entonces los de la PGN salen como los buenos, nosotros lo estamos presentando. Aquí los corruptos son los jueces, pero la pregunta es, ¿cómo lo están presentando? Yo sí espero que cuando esto se escale a la Corte de Constitucionalidad, porque en algún momento, PGN, aló, en algún momento tiene que llegar a la Corte de Constitucionalidad, esté bien presentado, para que no les facilite a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decir, oh, chulito, fíjese que le faltó esta coma y acá en lugar de poner negro puso oscuro y el término correcto. O sea, toda esa formalidad que lo que viene es a fortalecer ese sistema de incentivos perversos. ¿MD? Sí, y justo que dijiste a estas alturas del partido, pensaba en un partido... O te no chamarrean. Pero no de fútbol. Pues sí lo pensé, porque dije, o te chamarrean, o te dan una goleada, o haces un papel digno. Y entonces está la defensa, que obviamente va a hacer su parte para que este señor o el acusado pues salga lo mejor librado e incluso absuelto si es posible, porque se dan los casos que son absueltos y usted disculpe, casi que nos contrademandan y tenemos que pagarle los perjuicios y los daños a su reputación. Pero bueno, mi punto es que en este partido no solo está jugando la defensa, debe estar también el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación. Y es a veces donde uno dice, no es posible que por investigaciones defectuosas o por procesos defectuosos, por llevar un recurso defectuoso, se pierdan los casos. Y a veces pareciera tú preséntate, tú llega con tu cabrestillo
y no te preocupes, que pasas el tema aquí, te declaras culpable y ya, o incluso hacemos un mal proceso y te absuelven, y entonces, ¿dónde está aquí la responsabilidad en el ejercicio profesional o la responsabilidad de tus funciones en el tema de ser la parte fiscal, la fiscalía? Solo quería agregar que el tema del cabestrío, el objetivo es para que no lleguen esposados. Es una pura cuestión de imagen. Para Por eso, que cuando pero vean ustedes a uno de estos personajes llegar ¿y en qué al momento? juzgado con un cabestrío, ese ya es una ¿Y en qué táctica momento los conocida. fiscales dicen, señor, estamos preocupados por la salud de esta persona, queremos que el INASIF lo evalúe? Porque vienen con cabestrío, Ah, ¿sí? por lo menos que lleguen Es esposados. es que hay detallitos que, y regreso al fut. Hay detallitos que no van a que no va a hacer meter el gol, que no va a hacer parar un gol, pero que le demuestras, aquí estoy y no te voy a pasar tonteras. Sí, Como para cuando un mantener defensa el portero. hace una barrida y le quita un pase, o muestra que no está pintado. Y de nuevo, este es un caso de muchos que podríamos mencionar, pero pienso que es un caso emblemático. ¿Qué pensás, Jorge? Pues es emblemático, especialmente pienso que no solo por lo que se ha de haber robado, pero porque le han encontrado, ¿se recuerdan? Las 22 maletas con 122 millones de quetzales en efectivo, que o sea, más evidencia que eso, creo que no, o sea, casi que agarrarlo con las manos en la masa es casi lo mismo que esto, con 122 millones de quetzales en una casa que él había alquilado. Y, pero de eso también se va a librar y en este caso ahí sí le van a quitar los 122 millones básicamente porque como lo que encontraron fue ese O sea, no dinero. se los van a quitar porque simplemente los encontraron y no los pudo recuperar. Sí, no es Porque- que él los esté devolviendo. Porque eso sería el colmo, que luego al final le Todavía- terminen todavía devolviendo esos que todavía- 122 que todavía lo millones. vaya a pelear de que ese dinero o sea, por eso fue que se lo quitaron. Si no, él saldría libre porque va a salir libre de ese caso. Y, o sea, siempre así con aceptación de cargos, ¿verdad? Porque la aceptación de cargos en este caso, ¿qué sería? Que, bueno, sí, esos 122 millones me los robé. Porque, o sea, eso sería lo que tendría que hacer. Y, pero entonces, en ese caso sí va a perder el dinero, pero fue porque capturaron el dinero. Pero en el de los otros 93, no, porque como no saber dónde está el dinero. Y entonces, y todavía la juez dijo, mire, pero lo que pasa es que no, como él no es el único acusado, los otros han de tener el resto del dinero. Ja. Qué considerada. Qué considerada, de veras. Y estaba... Solo hablando de consideración, tenemos que ir ya a la Sí. pausa, así que para que no te quedes y pensando, tenemos que ir a la pausa. Vaya. Entonces, en el siguiente segmento, apreciables amigos, vamos con María Dolores, que quede la curiosidad de qué les quería comentar. Regresamos en unos minutos en Ciudadano Libre. Estamos de regreso en el último segmento, vuela el tiempo, en el último segmento de Ciudadano Libre y en el episodio anterior, en el episodio anterior, en el segmento anterior nos quedamos con MD. ¿Qué nos irá a decir? Adelante, MD. Me quedé pensando en este tema y la ley de la aceptación de cargos. Y hablando de tema de, bueno, está por un lado la aceptación de cargos, por otro lado está, si tienes o sea, los incentivos están hechos para eso, para robarte lo que puedas. Y atraer a los peores representantes Claro, de nuestra sociedad al claro, ejercicio del poder, Porque, con contadas excepciones, porque hay contadas pero excepciones. que duran poco, a veces renuncian porque no No pueden con ese sistema. porque no pueden con ese perverso. sistema, porque su nombre es más importante
y cuidan su nombre. En cambio, estos, como dicen Da muchos, igual. ¿qué? ¿El dinero qué? ¿El dinero pasa? La La vergüenza pasa y el dinero se queda en casa. Y entonces, bueno, 33 millones se quedan en casa. así es. Y, no saben ni cuánto más. Y seguramente muchos de estos políticos jamás van a volver a trabajar en su vida porque se han robado tanto dinero. Pero me estaba pensando en el Ni tema ellos, de... ni sus hijos, ni sus nietos. Que consta que probablemente antes tampoco trabajaban, solo que no tenían la plata para No, mantenerse y vivían mira, de otros. yo conocí que nos decían, bueno, conocí a alguien que me dijo, mira, hablando el ministro de Comunicación, el ex ministro de Comunicaciones, me dijo, mira, yo lo conozco desde antes, no tenía mucha plata, tenía ahí su negocito, pero es bien transero. Y dije, oh Dios, lo que nos espera. Pero mi tema con la aceptación de cargos, me puse a investigar si la aceptación de cargos, tú puedes aceptar el cargo siendo el líder de la banda. Y resulta que sí. Entonces, yo no sé si recuerdan un caso también. De los vatos locos o no sé qué, que como 40 secuestradores. Y eso sí no lo entiendo, porque se supone que esos No, porque no pueden ser graves. Eran Se supone que no. extorsionistas, pero es que hasta se les miraba. No me recuerdo si eran 20, 30, 40 mareros. Creo que eran 20, 19, 20. La cosa es que todos en conjunto dijeron, mea culpa, lo siento, igual les aplicaron la norma. Y eso sí, a las 2 semanas de que ya los habían dejado en libertad, atraparon a no sé cuántos de esos 19 que ya estaban secuestrando, otra vez, claro, asesinando. No. Entonces, en el tema de, yo no sé si ustedes, porque tú preguntaste, Marta Yolanda, y también me quedé pensando en eso. Este es el caso emblemático, por ahora, porque hace unos meses fue otro, y vendrán otros, y seguirán, si seguimos creyendo... La lista de casos emblemáticos. Seguimos creyendo que el gobierno puede resolver puede resolver cualquier problema. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando una asistente, secretaria y el abogado de otro ministro también, y creo que también era de comunicaciones, hablaron de todo lo que hicieron en el tema del caso Odebrecht y además de todo el manejo en las obras. Y este ministro, pues resultó que los desgraciados y los que tenían que cumplir la condena eran la secretaria y el abogado, porque él era inocente, él ni se enteró. Por cierto que es un caso que también lo están apoyando magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El caso es que para aceptar los cargos, el juez lo único que tiene que ver es que sea voluntario, que la persona no esté obligada a aceptar cargos, que lo haga consciente, o sea, que sepa de lo que está haciendo. De la vida, voluntaria e informada. Y obviamente los delitos que yo les dije que no aplican. Pero entonces, pero que al final encuentran la trampa, claro, para acusarlos. Y esto significa que también hay una complicidad con fiscales del Ministerio Público que al final los terminan acusando de delitos que sí son sujetos como en este caso, que no es lavado de dinero, sino conspiración de lavado de dinero porque no se lo había gastado. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que tal vez, mira, si eres benevolente, si todavía dices, no son buenos en su trabajo, pero a veces dices, pues esto parece compadre hablado. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, te vamos a poner el delito de tal, pero luego, como no lo vamos a sustentar bien, te lo van a cambiar y entonces va a ser menos, y entonces ahí ya lo aceptas y pues todos contentos y todos felices, menos los tributarios. Hay otro refrán que le encanta a MD: si parece pato, ajá, si nada como pato y hace cuac cuac, ¿cómo es? Sí. Así. Es un pato. Es un gato. Es un gato, no. Todo el mundo, o sea, es cuando te quieren decir, no, es gato. Y el otro tema es que si aceptas los cargos, ¿cuál es el beneficio que recibimos nosotros, los tributarios, de que tú hayas aceptado los cargos? ¿Cuál es el beneficio? Es que ni siquiera están obligados a aportar información para encontrar esta estructura, para perseguir a los cómplices. O sea, ni siquiera a eso están obligados. Hay un tema que ustedes mencionaron que yo sé que nos quedan pocos minutos para terminar,
pero me gustaría compartir una nota de índole internacional, pero que a mí me llamó la atención, sobre todo cuando ustedes estaban comentando de el que los juicios entre más los atrasan mejor y aducen como excusa de que los tribunales están saturados. Esta semana también el Ecuador, el Consejo de la Judicatura de Ecuador, vean, declaró en emergencia el sistema de justicia para cubrir un déficit de 735 jueces y garantizar la continuidad del servicio judicial. Continúa la nota, el Consejo de la Judicatura de Ecuador declara en emergencia este sistema de justicia para atender la falta de 735 jueces en el país. La medida permitirá designar temporalmente magistrados para tribunales penales, cortes provinciales y con jueces de la Corte Nacional de Justicia mientras alcanzan los concursos públicos. Según el Consejo de la Judicatura, el déficit de jueces provoca retrasos en la resolución de procesos, suspensión de audiencias y una mayor carga de trabajo en los tribunales. La institución informó que el 54% de las dependencias judiciales opera en estado crítico o de alerta debido a la falta de personal. ¿Será que realmente es ese el problema de nosotros, la falta de personal, o es la corrupción, la burocracia y el exceso de procesos? Yo creería que es una mezcla de ambos. Me ponía a pensar, son casi 169 mil millones de quetzales los que hay en este presupuesto y los 180 y algo que están, 80 miles de millones que están amenazando para el próximo año. Y me ponía a pensar, nos asociamos para vivir en paz. Y las funciones más importantes para poder vivir en paz es que haya justicia y que haya seguridad. Para poder aspirar a la mejor vida posible. Que haya justicia y que haya seguridad. Que el sistema de justicia proteja tus derechos individuales. Deberíamos tener jueces bien pagados, jueces bien capacitados y bien fiscalizados. O sea, que un juez le piense hacer mal su trabajo porque es un buen trabajo. ¿Sí? El punto es la forma en la cual considero ese es otro. Se segundo. Y segundo, también la preparación académica. Por eso, pero la si tú haces, pero son egresados de la Universidad de San Carlos. Pero ¿por qué nadie que se egresa en otra universidad? ¿Cómo está la USAC? Pero ¿por qué nadie que egresa de otra universidad quiere entrarle a eso? Porque se desprestigia, porque va a ganar más en otro lado, porque no es honorífico. O sea, ¿cómo rescatamos el sistema de justicia? Al ser juez, que sea algo honorable. Segundo, tener policías bien pagados, bien preparados, bien capacitados, que sepan que es un buen trabajo y que no quieren perderlo. Pero el problema es que solo aumentarles el salario. No, por eso estoy hablando de capacitados, preparados y que el incentivo sea tan bueno que quiera ser policía. Yo recuerdo que en algún momento en México había una policía que se le pagaba muy bien y era prestigioso pertenecer a esa policía. Tenías que hacer examen, tenías que tener por lo menos bachillerato y expectativas de hacer una carrera universitaria dentro de esta formación. ¿Y qué pasó con esa policía? La desaparecieron. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos quienes pasan el café en el Congreso mejor pagados en el mercado laboral. Aquellos que sacan copias en el Congreso mejor pagados de cualquiera que saque copias aquí en Guatemala. Deja eso, de cualquiera que tenga una maestría o un doctorado. Entonces mi punto es que el dinero no está donde debería de estar porque dinero hay. Dinero hay. Y lo peor es que quieren sacarnos más. Bueno, ya vamos a hablar del presupuesto en otro Ciudadano Libre próximamente. Sí, pero al final realmente lo que tenemos que ser conscientes es los problemas que hay en el sistema de justicia
y qué soluciones encontrarlos. Por ahí andan con algunas propuestas de reformas constitucionales, pero yo considero de que primero hay que modificar las leyes. O sea, si tenemos leyes como por ejemplo esta que hemos estado hablando hoy, pues primero hay que empezar a limpiar todo eso antes de irse a hacer cambios a la Constitución, que al final no necesariamente son los que van a hacer las reformas. Entonces pienso que hay muchas leyes que se pueden modificar o eliminar, con los cuales se puede mejorar considerablemente el sistema de justicia sin tener que irnos a una reforma constitucional. Y yo te agregaría reglamentos, Jorge, y eso es mucho correcto. más sencillo, eso es mucho más sencillo porque es a nivel ministerial por lo general, porque también hay reglamentos que son nefastos, aún más que las leyes. Veo que nos quedan poco menos de 3 minutos para terminar, así que conclusiones de Ciudadano Libre de hoy. MD. Pues yo lo que le diría es ponga atención, cuando tenemos un sistema de justicia que no funciona, empezamos a colapsar como sociedad, dejamos de ser civilizados para entonces cada quien regresar a lo que conocemos como el viejo oeste, cada quien protege lo suyo, cada quien defiende lo suyo y hace justicia por su mano. Y eso, en lugar de que avancemos como sociedad, nos retrocede en la búsqueda de nuestros fines y de nuestra felicidad. George. Que, repito lo que dije hace un momentito, tenemos que ocuparnos en ver cómo se puede mejorar el sistema que tenemos, y las mejoras pasan en su mayoría por el Congreso, también en los reglamentos, como dice María Dolores, pero en su mayoría pasan por el Congreso. Lamentablemente, pues tampoco es como que tengamos así el mejor Congreso, el mejor Congreso del mundo, así que ahora que vamos a tener oportunidad de aquí a un año de escoger nuevos diputados, pues piénselo bien, investigue bien, para ver si probablemente en la siguiente legislatura se pueden hacer cambios que valgan la pena y que realmente empiecen a arreglar el sistema, porque es mucho lo que hay que cambiar, pero por lo menos que se empiece ese proceso. Y bueno, para terminar, falta el llamado a la acción. ¿Por qué? Porque uno, pues, hasta puede parecer divertido estas discusiones, interesantes, y tienen razón, pero de poco sirve si el ciudadano libre no va a actuar. Y lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos, hacer el esfuerzo mental por aclararnos las ideas, invitar a más personas a que vean Ciudadano Libre por TV Azteca Guate, y que, por supuesto, nos involucremos. Al final estamos hablando de nuestra Guatemala, estamos hablando de nuestra sociedad, estamos hablando de nuestro hogar. Para mí, Guatemala es mi hogar y quisiera vivir en otras condiciones en mi hogar. ¿Qué te parece? ¿Te unes a esta batalla de las ideas que impulsamos en Ciudadano Libre? Si es así, recomiéndanos. Cuídate muchísimo, que una sola vida tienes. Así que disfrútala. Sé feliz. Muy, pero muy feliz.